Álvarez Quinteros. Presente, doctor. Andrade Arnés. Presente, doctor. Buen día. Angulo Carrillo. Presente, doctor. Ardaya Vidaurre. Presente, doctor. Arias Funes. Arias Funes. Arrazola Céspedes. Avilés Cortés. Avilés Cortés. Bustamante Carrillo. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Bustamante Morales. Calle Gutiérrez. Presente, doctor. Chávez Mamani. Presente, doctor. Claros Tribeño. Cordero Pareja. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Corrales San Ginés. Presente, doctor. Josío Mendieta. Presente, doctor. Cuadro Zúñiga. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Espinosa Medina. Presente, doctor. Fernández Amanón. Presente, doctor. García Verdugués. Presente, doctor. González Ocampo. Presente, doctor. Guarayo Pinto. Presente, doctor. Herbas Rojas. Presente, doctor. Zapata Ferrufino. Presente, doctor. Yugar Aguilera. Presente, doctor. Vidal Ugarte. Presente, doctor. Velarde Mesa. Presente, doctor. Vargas Ursagaste. Presente, doctor. Vargas Sumi. Presente, doctor. Vargas López. Presente, doctor.
Valdés Mendoza. Presente, doctor. Torrico Quintanilla. Presente, doctor. Ticona Vargas. Presente, doctor. Taya Pérez. Tarqui López. Presente, doctor. Soria Antesana. Silva Más. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Santa Cruz Crespo. Presente, doctor. Rocha Velasco. Presente, doctor. Quispe Vargas. Presente, doctor. Quirós Achocalla. Presente, doctor. Prado Mendoza. Presente, doctor Prado. Laguna Miguel. Presente, doctor. Lara Escobar. León Blanco. Presente, doctor. León Fuentes. Presente, doctor. López Álvarez. Presente, doctor. Lozano Poma. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Machicado Garcés. Presente, doctor. Mamani Pawasi. Presente, doctor. Mayo Yanak. Presente, doctor. Mercado Vera. Presente, doctor. Osorio Sánchez. Paco Alarcón. Presente, doctor. Poblete Andaur. Poveda Espinosa. Presente, doctor. Bien. Doctor, buenos días. ¿Será que me Doctor, puede claros, pasar, por por favor. favor? Bustamante Morales. Claros, por favor. Arias Funes, por favor.
Bien, estábamos en lo que es la cefalea intensa. Y sus características. Generalmente la cefalea intensa, cuando refieren al paciente que es un dolor de cabeza extremadamente fuerte, se debe a una irritación meningia. Esa irritación meningia que se manifiesta a través de un dolor de cabeza intenso, por lo común es una hemorragia subaracnoidea. El dolor generalmente es en todo el cráneo, no tiene predisposición de edad, puede ser en niños, adolescentes, adultos o ancianos. Como ya les he repetido varias veces, es un dolor intenso, un dolor profundo que puede empeorar cuando mueven la cabeza. La evolución es rápida, va de minutos a horas, cada vez peor. Generalmente es un solo episodio. No existe otro signo, porque si se acompañara de fiebre pensaríamos en una infección. Y lo que vamos a encontrar al examen físico es una rigidez de nuca muy fuerte, que son los conocidos signos meningios, que es de Kerning y Brudzinski. Lo que tenemos que hacer es el protocolo primero para cefalea y luego en particular para determinar si es una hemorragia subaracnoidea, como ya lo vimos en el capítulo de accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué duele la cabeza? Les recordaré que duele por que hay alguna lesión dentro del cráneo, que se dilaten los vasos, alguna enfermedad de los vasos, una infección en los senos paranasales, algún problema ocular o lesiones del tejido blando cervical. ¿Cuáles son los mecanismos? Generalmente a través de un meningismo, pero también la punción lumbar en las mujeres que tienen sus bebés para la cesárea o el parto puede causar el dolor de cabeza que ya mencionamos. Es posicional también, o el ejercicio puede ser la causa del dolor de cabeza. Ahora vamos a hablar específicamente de la migraña. La migraña es una de las patologías más frecuentes vistas en neurología y en general en la consulta. Su prevalencia es del 12%. Son dolores de cabeza que se presentan una vez, 2 veces, 3 veces. Frecuentemente está el paciente con dolor de cabeza. Se acompaña de signos visuales. Ven como lucecitas, ven como oscuro, etcétera. Así lo manifiestan los pacientes, que serían los escotomas y las alucinaciones visuales. Esto se presenta entre un 15 al 30%. La migraña con aura quiere decir que usted siente que le va a venir el dolor de cabeza. Es conocida también como la migraña clásica. Y la migraña que se presenta sin un pródromo es la migraña común. En los prepúberes, entre hombres y mujeres, la relación es la misma de la presentación de la migraña. En cambio, en los que han pasado la pubertad, es de 2/3 a 3/4 más frecuente en las mujeres. El 25% de las migrañas se van a presentar en los primeros 10 años, el 55% en la segunda década y el 90% en la cuarta década. Si usted indaga un poco en la historia familiar, va a encontrar que siempre hay un paciente, siempre hay un familiar en primer grado que padece de migraña. Y es 3 veces más frecuente en las familias que tienen migraña que alguno de los pacientes tenga esos antecedentes. También existe la conocida como migraña hemipléjica familiar. ¿En qué consiste esto? Que el paciente, aparte de presentar el dolor de cabeza, presenta una hemiplegia
que aparenta ser un accidente cerebrovascular, pero esta es una migraña hemipléjica familiar, tiene un origen genético. También las arteriopatías cerebrales autosómicas dominantes que pueden conllevar a infartos subcorticales. Aquí están algunas de las alteraciones genéticas que pueden estar relacionadas con la migraña. Cada vez se descubren más genes relacionados con la migraña. Por ejemplo, el TREX1, aquí, ¿ven? Es la proteína 3 y la enfermedad se acompaña de una vasculopatía retinaria y una leucodistrofia cerebral. Generalmente el paciente tiene el dolor de cabeza, presenta ceguera, demencia, el fenómeno de Raynaud, nefropatía, cirrosis y los accidentes cerebrovasculares. ¿Cuál es el origen de la migraña? Existen varias teorías, aunque en realidad yo pienso que son las tres a la vez. No solo lo pienso yo, sino también los expertos en esta enfermedad. Tiene un origen vascular porque hay una vasoconstricción severa cuando se presenta la migraña. Hay un componente neurogénico y un componente genético. Esto se ve por las estadísticas de que va a haber siempre un familiar con migraña en los pacientes que padecen esta enfermedad. También puede predisponer a los accidentes cerebrovasculares, a la epilepsia. Podemos descubrir malformaciones arteriovenosas o aneurismas cerebrales y el síndrome antifosfolipídico. Acá está una imagen donde nos muestra cómo se inicia la migraña y cómo va a expandirse. General, se ha visto que está muy relacionado con el acueducto y que el nervio, el par craneal involucrado es el trigémino, porque es el de la sensibilidad. Entonces hay una especie de descarga con la migraña y el paciente va a sentir ese dolor intenso con las alteraciones visuales que tiene. Acá se ve el lóbulo occipital involucrado, el tálamo, el tronco y el nervio trigémino. Esta es una imagen 3D. Entonces existe una especie de cortocircuito cuando se presenta la migraña que se amplifica a través del trigémino y del facial también, y es por ese motivo que presentan la sintomatología que presentan los pacientes. Como ya les mencioné, existen clásicamente dos tipos de migraña, la migraña con aura y la migraña sin aura. La migraña sin aura generalmente es un dolor frontotemporal, puede ser uni o bilateral, generalmente se presenta en adolescentes o adultos jóvenes. Alguna vez en niños y en mujeres. El dolor lo describen como una pulsación que se encuentra más localizada detrás de los ojos o detrás de la oreja. Y el dolor es un dolor pesado, generalizado. Generalmente se presenta cuando se despierta el paciente o al finalizar el día. Y la duración es de 4 a 24 horas en la mayoría de los casos. Alguna vez pueden durar más. Tiene intervalos irregulares que pueden ir de semanas a meses. A medida que el paciente envejece, estos ataques disminuyen y en el embarazo casi no se presentan. Algunas de las alteraciones que acompañan este dolor de cabeza son la sensación de ver luces, la sensación de que todo sonido les molesta, empeora si toman bebidas alcohólicas y mejora si están en un cuarto oscuro durmiendo.
También pueden acompañarse con náuseas, vómitos en algunos casos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento puede ser la ergotamina, el paracetamol, los antiinflamatorios no esteroideos, el propanolol y la amitriptilina para su prevención. La migraña con aura es muy similar a la anterior. La única diferencia es que el paciente siente que va a venir el dolor de cabeza. Algunos pacientes tienen alucinaciones o ilusiones que les avisan que el dolor de cabeza va a venir. Entonces, en estos tipos de pacientes es más fácil prevenir porque el paciente, una vez que siente esta anormalidad, puede tomar un medicamento antimigrañoso y el dolor de cabeza va a ser menos intenso y menos duradero. ¿Qué variantes hay en la migraña? Existe la migraña basilar, que es una migraña que se asemeja a un accidente cerebrovascular. Hay una migraña que la conocen como síndrome periódico de la niñez, que cada cierto tiempo se les presenta en los niños. Hay una migraña vertiginosa, la cual es acompañada con un vértigo bastante severo. Se le realizan los exámenes al paciente, la tomografía es normal, los laboratorios son normales. Si hacemos exámenes otológicos también van a estar normales. Hay la migraña oftalmopléjica, que el paciente presenta una plejía de uno de los ojos y por lo tanto se acompaña por una diplopía, acompañado del dolor de cabeza. Y también existe la migraña retinal, que en estos pacientes el paciente pierde la vista para recuperarla después. Pierde la visión. También hemos hablado de la migraña hemipléjica, que es donde una mitad del cuerpo se inmoviliza. El estatus migrañoso es como el estatus epiléptico, son dolores de cabeza que siguen y siguen y siguen y siguen y hay que romper ese ciclo. Alguna vez, cuando se realiza la punción lumbar, se va a encontrar que existe una disminución de los elementos celulares del líquido cefalorraquídeo y pese a eso el paciente tiene ese dolor migrañoso, por lo tanto se llama cefalea migrañosa con pleocitosis del líquido cefalorraquídeo. También existe la migraña postraumática, que puede ser por un traumatismo cráneoencefálico, y la migraña en los niños, que es muy rara, ¿no? La migraña en el embarazo también es bastante rara y ya hemos mencionado que la migraña puede conllevar a un accidente cerebrovascular. ¿Qué podemos ver en la tomografía o en la resonancia en este caso? Son algunas hiperdensidades, como se ve acá, que el diagnóstico diferencial en este caso sería una esclerosis múltiple. ¿Cuál es el tratamiento preventivo de la migraña? Bueno, lo que se les sugiere a los pacientes es que traten de descubrir cuál es el desencadenante. En algunos pacientes puede ser el vino tinto, en otros pueden ser los quesos, en otros pueden ser los embutidos, en otros puede ser el café, pese que el café es un tratamiento de la migraña, pero alguna vez pasa. En otros pueden ser las comidas saladas, las comidas con mucho aceite o grasosas. ¿Y cómo podemos prevenir? Bueno, evitando consumir esos alimentos. Pero también podemos utilizar algunos medicamentos para prevenir. Ahí tenemos al propanolol, a los antidepresivos tricíclicos, a los antiepilépticos como la carbamazepina, la fenitoína, el ácido valproico, a los bloqueadores de los canales de calcio y a la metisergide. El chocolate también está muy relacionado con la migraña, el maní, los hot dogs, las carnes ahumadas, naranjas, el vino tinto. Ahora hablaremos de la cefalea en racimos o la neuralgia migrañosa relacionada con la histamina. Generalmente es un dolor unilateral, orbitotemporal, que se presenta en los adolescentes y adultos, en el 90% de los pacientes. Es sumamente intenso, sienten como si les hubieran clavado un cuchillo.
Generalmente es un dolor nocturno y que desaparece después de 1 o 2 horas de quedar dormido. Muy rara vez se presenta en el día y puede presentarse frecuentemente por semanas o meses. O puede desaparecer por meses o años y nuevamente presentarse. Está alguna vez relacionada con el alcohol y se acompaña de lagrimación. Se siente una de las narinas se cierra. Puede haber rinorrea y las conjuntivas se tornan rojas. Puede haber también eptosis. El tratamiento es oxígeno, el sumatriptam, la ergotamina. Puede evitar los ataques cuando esté comenzando, pero también se puede utilizar los corticosteroides, el ácido valproico, el litio. Esa es la cefalea en racimos. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? La migraña, la neuralgia del trigémino, un aneurisma de la carótida puede presentarse con una eptosis, la arteritis temporal, el síndrome de Telosa-Hahn y el síndrome de Reader. Variantes son la neuralgia esfenopalatina, la neuralgia petrosa, la neuralgia vidiana, la neuralgia ciliar, las cefaleas trigeminales autonómicas y la cefalea hemicraneana crónica paroxismal. También existe otro grupo que se conoce como las cefaleas que no responden a la indometacina. Clásicamente se utilizaba la indometacina para calmar el dolor, pero hay algunas cefaleas que no mejoran con este tratamiento. Estas cefaleas generalmente están relacionadas con maniobras de Valsalva que aumentan la presión intracraneal, por ejemplo, la actividad sexual, el estreñimiento, constipación, ejercicios, levantar pesas, la tos pueden estar relacionados. O pueden ser relacionadas con las cefaleas autonómicas trigeminales. También pueden estar relacionadas con cefaleas idiopáticas. La cefalea en racimos también se la conoce como la cefalea de Orton. Más frecuente en los hombres que en las mujeres y es una cefalea que despierta porque es como un despertador por el dolor de cabeza que se presenta. Una cefalea por tumor cerebral se ha estimado que es en 1/3 de los pacientes que padecen cefalea intensa y se debe a un desplazamiento vascular. Al moverse los vasos por el crecimiento del tumor causan dolor. Puede presentarse también porque al comenzar a crecer el tumor evita la circulación de líquido cefalorraquídeo y por lo tanto va a producir lo que se conoce como la hidrocefalia. Esto va a incrementar la hipertensión, va a incrementar la presión intracraneal y esto va a producir un dolor de cabeza acompañado de vómitos explosivos. La cefalea secundaria a una arteritis temporal generalmente se presenta entre los pacientes de 55 a 65 años. Es una cefalea intensa, nocturna, que se puede acompañar por una claudicación mandibular, quiere decir que el paciente no puede masticar, y también por una amaurosis fugax. Para tener un diagnóstico preciso, deberíamos realizar una biopsia de la arteria temporal. El tratamiento son los corticoides. Otra cefalea es la cefalea por pseudotumor cerebri. La cefalea por pseudotumor cerebris es un dolor de cabeza occipital que se agrava en la porción de cúbito. Generalmente mejora con el propanolol, la ergotamina, pero en los casos rebeldes se tiene que realizar la cirugía. En el capítulo de hidrocefalia sí hablamos, ¿no? Por lo general se hace una derivación lumboperitoneal. Otra cefalea es la cefalea por punción lumbar. Esta cefalea se puede tratar en principio con cafeína, pero si no
funciona, tendríamos que hacer el parche hemático. En las mujeres existen las cefaleas hormonales que están relacionadas con sus ciclos menstruales. Esto debido a una disminución del estradiol. El tratamiento puede ser los antiinflamatorios no esteroideos o, si no funciona, los medicamentos un poco más fuertes. La cefalea por ejercicio tos o cefalea del pesista generalmente es un dolor frontal o occipital que se trata con la ergotamina o la indometacina o el propanolol, como el propanolol principalmente como preventivo. También se puede deber a una punción lumbar. Hay otra cefalea que puede estar relacionada con malformaciones que vimos en la hidrocefalia, que es el Chiari 1 o el dolor suboccipital post-valsalva. La cefalea poscoital es una cefalea que se produce durante el orgasmo y cómo se puede tratar es con la indometacina. La cefalea relámpago es muy similar a la migraña, muy similar a una hemorragia subaracnoidea, no tan intensa, pero puede deberse también a una trombosis venosa cerebral o un vasoespasmo difuso. También una crisis hipertensiva puede dar un dolor de cabeza intenso. En algunos pacientes que tienen tumores en la glándula pituitaria, la apoplejía de la misma puede producir. Y en los pacientes que utilizan drogas como la cocaína, se puede presentar esta cefalea. La cefalea eritrocianótica es una cefalea que se acompaña de un enrojecimiento de la cara y manos. Existe una eritromelalgia, mastocitosis y generalmente se presenta en pacientes con tumores carcinoides, con tumores secretores de la serotonina o tumores pancreáticos. También en el feocromocitoma se ha visto este tipo de cefalea. Tenemos también las cefaleas secundarias. Las cefaleas secundarias a enfermedades cervicales. Recuerden que los dolores cervicales a veces se pueden confundir con una cefalea. Entonces es importante también examinar el cuello, tal vez realizar una radiografía para determinar si hay una artropatía facetaria, si hay una disminución de los agujeros de conjunción, si tal vez hay algún problema de hernia discal o una calcificación del ligamento amarillo. Por lo tanto, es conveniente realizar una radiografía cervical. Ahora, las cefaleas que se producen por otras patologías médicas pueden ser las infecciones. Una infección dental puede manifestarse también con cefalea. Las hemorragias intracraneales ya hemos hablado. La eclampsia es una enfermedad que se presenta con cefalea en las mujeres embarazadas. La hipertensión arterial también. Una enfermedad renal, los feocromocitomas y la epilepsia. ¿Alguna duda hasta acá? Para la próxima clase vamos a hablar sobre la neuralgia del trigémino. Bien, chicos, nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Gracias. Adiós.